Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes a todos, muchachos. Bienvenidos, muchachas. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Ixtli. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Camila. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar. Vamos a seguir con un último ejercicio del tema de del tema de eficiencia y vamos a resolver por ahí alguna duda que tengo en el chat. Ahorita me dicen alguna duda con respecto a la práctica. Voy a abrir el chat para ver. Duda con la práctica. En la parte de las capacitancias de los sistemas, ¿cuál iba a ser su valor? 10 microfaradios es el valor de los capacitores. Los que tienen ahí en el sentido de práctica son de 10 microfaradios. De hecho, así lo indican en el listado de los materiales. Y en el caso de los medidos, pues ahí ya aparece la medición en el video. ¿Cuál es la duda adicional, Olga? Me parece que es, ¿quiénes ellos? Desde luego es para todos, para serie, para el mixto, todos son de 10 microfaradios, todos son iguales. Profe, es que por ejemplo, para sacar los valores del problema, para empezarlos a trabajar, son Ajá, los del video, pero aparecen varios valores, entonces no sé cuáles tomar. pero es que nada más hay tres capacitores que se miden. Pero Entonces, en los ajá, resultados, bueno, al inicio del video, según tenía entendido que eran los tres primeros que aparecen ajá. antes del minuto 44. Sí, sí son esos. Y esos son los primeros que, bueno, en el video dices el minuto 44, no sé de la hora, es que este video es de 3 minutos. Déjame lo repasamos rápidamente. Voy a Es que compartirlo. bueno, no sé cuáles valores empezar a poner para empezar a trabajar un problema, porque le digo que pues aparecen varios, entonces digo, entonces ¿cuál es o es como que mi duda? Ok, rápidamente voy a compartir la presentación. Ajá, los valores del que se los muestra al principio del video. Ese es exactamente. Los cálculos que van a hacer en relación al instructivo de la práctica, esos son
10 microfaradios, como dice el mismo instructivo de práctica. A ver, tenemos la práctica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Reporte de la práctica 7. Aquí en el instructivo hay una serie de cálculos que hay que hacer para el circuito serie, paralelo y mixto, para estos 3 circuitos. Para estos, ustedes van a tomar este valor de capacitancia, 10 microfaradios. Con eso van a hacer sus cálculos. Esa es una parte. Con respecto al video, hay que tomar los que dicen del video. Ahorita voy a reproducir el video. En el video, al principio, se miden esos 3 valores. Ese es el primero. Ahorita que ponga el profe ahí, que pongamos los cables del multímetro en estos puntos, entonces ahí podemos leer este valor de la primer capacitancia. Es el primer capacitor que se mide. Voy a detener un poquito la lectura ahí. Ahí está. Esta es la capacitancia medida para este primer capacitor. 11.21 microfaradios. Ese es un valor que vamos a utilizar. El siguiente valor es este. Ahorita que retire este y ponga el segundo capacitor. Este es el segundo valor de capacitancia que vamos a utilizar. Este mero. 10.78 microfaradios para el segundo capacitor. Y el tercer capacitor, ahorita que lo cambie, pues vamos a ver cuánto mide el multímetro. Ahí está. 10.79, 10.78 y 11 y algo fue el primero. Esos son los 3 valores de los 3 capacitores que van a utilizar. Nada más esos 3 valores son los capacitores. Y después ya nada más son combinaciones. Porque después resulta que pone el de 10.78. Los últimos 2 los coloca ahí. Y entonces con esos últimos 2 valores hay que hacer el cálculo para ver si coincide con esta capacitancia o qué tanto se acerca. Bueno, debe ser similar a lo que está midiendo este multímetro, que en este caso son 5.34 microfaradios. Y así sucesivamente vamos a ir. En el siguiente agrega los 3. Pone el primero que midió, lo agrega al circuito. Y entonces hay que hacer la capacitancia equivalente de los 3, las 3 medidas que tomamos antes, uno de 11 punto y algo, uno de 10 punto y algo, otro de 10 punto y algo. En combinación nos deben de dar una capacitancia similar a la que marca este multímetro. No sé si aclaramos esa parte. Ya, profe, gracias. O sea, son dos partes. Una parte es el cálculo que hacen con lo que indican los circuitos en el instructivo de práctica. Para eso van a usar 10 microfaradios para todo. Para estos que están en los videos, vamos a tomar esos 3 primeros valores que fueron los valores de la capacitancia individual y vamos a ir corroborando, en este caso cuando se conectaron 2 en serie y luego cuando se conectaron 3 en serie. Y lo mismo vamos a hacer cuando pase el circuito paralelo. Ya tenemos los 3 valores individuales de cada capacitor. Pues nos va a interesar cuando ya tengamos 2 capacitores en paralelo. Ahorita en este momento no, sino hasta que tengamos el segundo capacitor en paralelo. Hasta ahí vamos a tomar la lectura y vamos a hacer nuestro cálculo. Está el primero, 12.62 fue el 11.22, creo que fue más o menos el valor del primero. Y cuando pone el segundo, ahí en ese punto es cuando vamos a determinar la capacitancia de ese capacitor en paralelo. No sabemos exactamente cómo están combinados porque no están marcados como el 1, el 2 y el 3, pero vamos a poner, uno de ellos es diferente y los otros 2 se parecen mucho por un microfaradio. Entonces, pues vamos a aproximarlo, ¿no? O sea, vamos a tomar en cuenta que el primero que esté conectado es el primero que se midió, el segundo que se conecta es el segundo que se midió, y así sucesivamente, para tener una noción de cómo estamos haciendo esos cálculos, nada más. Entonces, aquí hacemos un cálculo para estos 2, y luego cuando ponga el tercero, hacemos un cálculo para los 3. Checamos que efectivamente eso pues sea cercano a lo que nos den el cálculo, lo que dice aquí en la medición.
debe ser muy cercano a lo que hagamos con el cálculo. Y así vamos a hacer con los demás. No sé si ahora sí ya aclaramos esta parte. Muchachos, muchachas, díganme. ¿Todavía hay más dudas? No los escucho, no los leo. Sí, profe, ya quedó más claro. ¿Me quedó más claro? Nos dice Olga, pero de los que aparecen muestra al principio del video, sí. Los que aparecen en el video y los de la práctica. Sí, efectivamente son dos partes, ¿no? En la práctica usamos 10 microfarados para todo. En el video vamos a usar 11 puntos y algo que fue el primero, 10 puntos y algo que fue el segundo y 10 puntos y algo que fue el tercero, porque esos son medidos. Pero con esos valores medidos vamos a hacer los cálculos conforme vamos formando circuitos aquí prácticamente y vamos comparando con la medición que nos da este multímetro. Se supone nos da la medición real, aunque calculado pues puede diferir un poquito de lo que calculamos, pero se debe parecer mucho. Eso es lo importante. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, muchachos, si no tienen otra duda, hasta aquí dejamos esta aclaración. ¿Está bien? Sí, Bueno, gracias. tomaré eso como un sí. Entonces voy a dejar de compartir esto. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la presentación para que hagamos el último ejercicio que tenemos aquí programado eh, este no es, perdón, para para eficiencia. Vamos a recordar lo que habíamos estado viendo la semana pasada en relación a este tema de eficiencia. Empezamos a ver ese tema de eficiencia con este ejercicio en el cual teníamos un circuito paralelo de resistores. Tenemos 3 resistores aquí conectados en paralelo. Identificamos esta conexión porque los 3 resistores están conectados al mismo punto y todos ellos a la fuente o al borne positivo de la fuente por un lado, por el otro lado también, todos ellos entre sí y conectados al otro borne de la fuente. Identificamos en este tipo de circuito que tenemos ahora ya varios voltajes y varias potencias, porque estos resistores que están hacia afuera del circuito, hacia afuera de la fuente más bien, formando parte del circuito, estos resistores pues tienen una potencia que se utiliza, es decir, consideramos que esto que está fuera de la fuente, aquí se genera la potencia útil o se consume la potencia útil del circuito. Y entonces esa potencia útil está relacionada precisamente con la resistencia externa o estos resistores que están afuera de la fuente, porque también tenemos un resistor, una resistencia que es interna. Dentro de la fuente también hay una resistencia que es debida pues a la característica de los materiales con que está formada esta fuente. No sé, lo que sea que le esté formando, por naturaleza tiene una cierta resistencia. Entonces aquí existe una resistencia interna que hay que tomar en cuenta, porque esa resistencia interna tiene 2 efectos. Para empezar, produce una caída de tensión, produce un voltaje interno que hace que la fuerza electromotriz que genera estas baterías o lo que sea que esté generando aquí el movimiento de los electrones, pues se reduzca de alguna manera, se haga más pequeñita debido a esta caída de tensión por la resistencia interna. Y además, esta circulación de corriente a través de esta resistencia interna produce algo que se llama una potencia de pérdidas, que forma parte de la potencia total del circuito, pero que no se aprovecha en el circuito, sino que se disipa aquí en forma de calor. Por esa razón se dice que es una potencia de pérdidas, no se aprovecha, no se utiliza, pero existe y hay que tomarla en cuenta. Y entonces, pues, encontramos que la eficiencia de un circuito eléctrico es la potencia útil, que es esta que se consume afuera de los bornes de la fuente, entre la potencia total, pero esta potencia total está formada por 2 componentes. Por una parte, con la potencia útil, que es la que se consume aquí en la parte externa del circuito,
y por la potencia de pérdidas, que es la que se disipa en forma de calor dentro de la misma fuente. Si sumamos estas dos potencias, obtenemos la potencia total del circuito. Y entonces, si hacemos la relación entre la potencia útil y la potencia total, nos da como resultado un número que no tiene unidades, y esa es una de las formas en que podemos expresar la eficiencia. En este caso, la eficiencia sería de 0.8. Si esa misma relación la multiplicamos por 100, entonces podemos expresar esa eficiencia en porcentaje, como en el caso de este problema que me dice que es del 80%. Entonces, esta es una segunda forma de calcular esta eficiencia. Y además de esto, pues recuerden que aquí tuvimos que ver y recordar cómo era la forma en que podíamos determinar la potencia, las diferentes ecuaciones que podemos utilizar para la potencia, porque nos van a ser útiles en algunos casos para ir avanzando en la solución del problema. En este caso, utilizamos aquella ecuación en función de la corriente y la resistencia, que es el cuadrado de la corriente por la resistencia. En este caso, obtuvimos de aquí la potencia útil, y mediante la fórmula de eficiencia determinamos la potencia total. Y una vez que tuvimos la potencia total, pudimos determinar la potencia de pérdidas a partir de la ecuación que relaciona las potencias. Y finalmente de ahí determinamos el valor de la resistencia interna, que nos hacía falta para poder determinar el voltaje externo de la fuente. Eso fue todo lo que hicimos en este ejercicio. Y en el siguiente ejercicio, pues hicimos algo similar, aunque las variables cambiaron, pues utilizamos prácticamente las mismas ecuaciones en otra orden, para determinar finalmente que la eficiencia de este circuito era del 95%, que el voltaje aplicado, el voltaje aplicado era de 95 volts cuando tenemos una fuerza electromotriz de 100. Y entonces el día de hoy, muchachos, vamos a hacer otro ejercicio con prueba. No, profe, disculpe, se me prendió el... Ok, gracias. Entonces el día de hoy vamos a hacer un tercer ejercicio aquí, en el que vamos a calcular, ¿qué vamos a calcular aquí? La eficiencia del circuito. En este caso calculamos la eficiencia, nos vamos a dar aquí una eficiencia, vamos a dar un voltaje. Ok. Entonces en este caso, muchachos, vamos a hacer nuevamente, vamos a suponer que estamos aplicando un voltaje aquí, una fuerza electromotriz más que un voltaje, una fuerza electromotriz, porque es lo que está antes de la resistencia interna, una fuerza electromotriz de 90 volts. Y tenemos aquí una resistencia interna, por ejemplo, de 3 ohms. Una resistencia externa 1 de 10 ohms. Una resistencia externa 2 de 20 ohms. Y entonces con estos datos, muchachos, necesitamos determinar desde luego al menos dos cosas. Una que es la corriente de circuito, que bueno, eso va a ser implícita ahí. Y es para determinar precisamente la eficiencia del circuito. Y además el voltaje externo de la fuente, lo que estamos aplicando aquí. Debemos determinar este voltaje externo. De eficiencia del circuito. Entonces el voltaje, nuestras incógnitas son el voltaje externo y la eficiencia del circuito. La pregunta es, ¿cómo empezamos a resolver? ¿Alguna idea? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué me sugieren que empecemos? ¿Por dónde empezamos? El voltaje externo. El voltaje externo. Ok. Si queremos calcular el voltaje externo, tenemos que recordar cómo va a ser eso. ¿A qué es igual ese voltaje externo?
Bueno, primero se empieza por las resistencias, perdón. No, está bien, Alda, pero podemos plantearlo de una vez para ver qué necesitamos, si tenemos o no tenemos los elementos necesarios. ¿Cómo calculamos este voltaje externo? Está bien. La idea es buena. El voltaje externo que es igual. A la intensidad interna por la resistencia interna. Ah, a ver, otra vez. La intensidad de corriente interna por la resistencia interna. Esta de la fuerza electromotriz, ¿no? Ajá, esta es la fuerza electromotriz. Menos la intensidad total por la Ajá, resistencia interna. así es, menos la intensidad total por la resistencia interna, que sería el voltaje interno. Esta es la R minúscula. Otra vez la puse mal. Bien, gracias, Cassandra. Efectivamente, así es como definimos el voltaje interno, ¿no? El voltaje es la fuerza electromotriz menos la caída de tensión interna o el voltaje interno. Para determinar esto me hace falta, conozco el voltaje, digo la fuerza electromotriz, sí, aquí está, pero no conozco la corriente total, tendríamos que determinar primero esa corriente total. Así es que a lo mejor nuestro siguiente paso es, como nos decía hace ratito Olga, determinar esta corriente total o esta resistencia total, dependiendo. A ver, ¿cómo podemos determinar esta corriente total de acuerdo con la ley de Ohm? ¿A qué sería igual? Voltaje sobre La el suma de raíz. las No. resistencias más la Ajá. resistencia interna. Así es, el voltaje total en este caso entre la resistencia total. Normalmente sería el voltaje total entre la resistencia total, pero en este caso como el voltaje total no es este que aparece aquí, sino es propiamente la fuerza electromotriz, en este caso cambia así, la fuerza electromotriz entre la resistencia total. Entonces, ¿conocemos la fuerza electromotriz? Sí, acá está su valor. Nos hace falta calcular la resistencia total de este circuito, entonces eso es lo que seguiría efectivamente, calcular la resistencia total. ¿Cómo calculamos la resistencia total? ¿A qué será igual esta resistencia total? A la suma de todas las resistencias más la resistencia interna. Efectivamente, entonces tendríamos que sumar la resistencia interna más las resistencias externas, que sería la resistencia 1 más la resistencia 2. Y con esa podríamos obtener sin problema la resistencia total. Serían 3 ohms de la resistencia interna más 10 ohms de la primera resistencia más 20 ohms de la segunda resistencia. Y eso nos daría 33. 33 33. ohms como resistencia total. Muy bien. 33. Entonces, ya tenemos lo que necesitamos para calcular esta corriente total del circuito, que serían los 90 volts, que es la fuerza electromotriz, entre los 33 ohms, que es la resistencia total del circuito. Y con eso podemos determinar nuestra corriente, que son 2.72. 2.72, ¿algún otro decimal? 7. 72. 2.727 amperes, ok. Ya tenemos nuestra corriente total del circuito, y ahora sí, creo que ya podemos calcular sin problemas aquí el voltaje, porque era lo único que nos hacía falta. Porque el voltaje total, bueno, el voltaje externo va a ser la fuerza electromotriz de 90 volts menos la corriente total, que es 2.727 amperes, por la resistencia interna, que es de 3 ohms, es un dato que tenemos ahí, 3 ohms. Entonces, este voltaje total van a ser 90 volts, igual el voltaje externo, 90 volts menos 3 por 2.727. 8. 8.181. ¿Punto qué, perdón? 181. 8.181, ¿ok? 8.181 volts. Entonces el voltaje externo va a ser de 90 menos 8.181, 81.819. 81.819, ¿ok? 81.819 volts, muy bien.
Entonces es el voltaje que aparece en las terminales externas de esta fuente. No 90 como dice ahí, no 90 como genera la fuerza electromotriz, sino nada más 81.819. Lo demás se queda aquí en la resistencia interna. Y ya tenemos este valor. Nos hace falta calcular la eficiencia. Para ello vamos a recordar cómo calculamos la eficiencia, o sea que es igual a la eficiencia. Esa es la potencia Potencia útil útil de la entre la potencia total. Muy bien, la potencia útil es la potencia total. Entonces, vamos a suponer que la queremos en por ciento. La potencia total. Si la queremos en por ciento, la tenemos que multiplicar por 100. Ahora, ¿cuánto vale la potencia útil o cómo podemos determinar la potencia útil? la corriente al cuadrado por la Potencia al resistencia cuadrado por la externa. resistencia. La corriente al cuadrado sería la corriente Por la total. resistencia. La corriente total, perdón. Al Ujú. cuadrado por Sí. ¿cuál resistencia? Resistencia La total La, externa. la ¿Por cuál? externa. La externa, ¿no? Porque recuerden que la potencia útil es la que se da afuera de la fuente. O sea, aquí está, la potencia útil es esta que está por acá, fuera de la fuente, y nada más implica entonces estos resistores que están externos a la fuente. Y la corriente sí, la corriente es la misma en todo el circuito, así que por eso no hay problema. Debe ser la corriente total que circula en el circuito. Pero la resistencia es la externa. ¿Cuánto vale la resistencia externa? 30 ohms. 30, 30 ohms. 30 ohms. Entonces, si hacemos el cuadrado de la corriente, que son 2.727 amperes, es la corriente total, y le elevamos al cuadrado, y luego multiplicamos por 30 ohms, que es la resistencia externa, entonces podemos obtener la potencia útil. Ayúdenme, muchachos, ¿cuánto es 2.72 al cuadrado por 30? 2.700. 223.09. A ver, otra vez me perdí. ¿Cuánto? 223.09. 223.09, muy bien. 223.09. Y estamos calculando potencia, entonces estos son watts. Esta es la potencia útil del circuito. Bien, nos hace falta calcular la potencia total para poder aplicar esta fórmula y encontrar la eficiencia. La potencia total la podríamos calcular en este momento. Yo creo que sí, ¿no? Nos falta la potencia de pérdidas, ¿no? Nos falta la potencia de pérdidas. Podría ser un camino, sí. Podríamos calcular la potencia de pérdidas, ¿a qué sería igual? Intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia interna. Muy bien, intensidad total al cuadrado por la resistencia interna, y con eso podemos calcular la pérdida sin problema. Muy bien. Entonces serían otra vez los 2.727 amperes, es la corriente total del circuito, al cuadrado, por la resistencia interna que son 3 ohms. Y entonces eso me da, creo que lo mismo que aquí, 22.30. 22.309, ¿no? Si vemos el de arriba es el mismo valor, nomás que en vez de 330, 309. 22.309, ¿ok? Watts. Ya está, ahora sí, con estos dos valores podemos calcular una potencia total. Sí, potencia útil entre. Potencia útil Más la potencia de Es la más la potencia de potencia perdida. pérdidas. Entonces hay que sumar estas dos. Nos dan entonces 223.09 watts más 22.309 watts. Y entonces si sumamos esos dos valores, tenemos 245.399. 345.399. Sí. Ok, 245.399 watts. Y esa es nuestra potencia total. Y pues ya tenemos todo para
calcular nuestra eficiencia, que sería sustituir la potencia útil, y calculamos aquí en 223.09 watts, entre la potencia total, que es 245.399 watts, multiplicado por 100. Eso nos va a dar nuestra eficiencia. En este caso los watts se eliminan con los watts, y al multiplicar por 100 podemos expresar en porcentaje. ¿Cuánto es 223.09 entre 245.399? Punto 90. 90.909. 90.909. 90.909%. Bueno, 90 punto no vamos a dejarlo, porque luego sigue un 0. 90.9 podemos dejarlo ahí. 90.9%. 99.9%. Y esa sería nuestra eficiencia expresada en porcentaje. Y si la quisiéramos expresar en unitario, bueno, sin porcentaje, ¿cuánto sería? 0.909. Bien, gracias, 0.909. Simplemente no multiplicamos por 100 o dividimos esta misma cantidad entre 100. Me queda 0.900 por 9. Y ese ya no lleva unidades. Porque puede que me den la eficiencia de esta manera. Una eficiencia de 0.900 de algo, 0.800 y algo. Y hay que saber que eso significa, pues, un porcentaje. Lo podemos pasar a expresar como porcentaje. Pero bueno, aquí no hubo ningún problema para que ustedes lo pasaran a forma, digamos, decimal, de porcentaje decimal. Y pues ya tenemos todo, muchachos, ya está perfectamente calculado esta eficiencia en 90.9%, 909, y el voltaje externo en 81.819. Si se dan cuenta, este voltaje externo siempre va a ser menor que la fuerza electromotriz, porque la diferencia va a ser siempre la caída de tensión que se produzca aquí. El voltaje interno que se produce aquí debido a esta resistencia interna, que va a ser responsable de, pues, que se produzca aquí una potencia de pérdidas. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Está clarísimo como el agua. Sí, profe. Sí, Voy a, profe. voy a proponer unos ejercicios al respecto de este tema, muchachos, para que vayan resolviendo los próximos días. Si hubiera dudas, ahí me comentan. Y a partir de la sesión siguiente, no me acuerdo si es mañana, va a ser miércoles. No me parece que mañana no tenemos. Vamos a contar si tenemos mañana la sesión de laboratorio a las 2 horas. Mañana. Son mañana. Mañana sí. SRI aquí, me preguntan en el chat, esta es una R, es la resistencia interna. Porque estamos multiplicando corriente por resistencia para obtener voltaje. Es IT por RI. Entonces, el día de mañana empezaremos a ver el tema que sigue, que es leyes de Kirchhoff. Y pues el día de mañana vamos a empezar ¿cómo se llama? A revisar los conceptos de las leyes de Kirchhoff para podernos adentrar en ese tema de las leyes de Kirchhoff. Prácticamente sería el penúltimo tema que vamos a ver de leyes de Kirchhoff. Nos va a llevar el resto de la semana y un poquito más. Y estos dos temas, incluyendo uno que nos falta por ahí, sería lo que vendría en el examen que estaríamos aplicando el día 16 de diciembre, muchachos. Váyanse preparando. 16 de diciembre para la segunda parte del tercer parcial. Entonces, muchachos, repito, ¿alguna duda, pregunta o comentario con respecto a este? No, profe. No, profe.
Sí, aquí va a ir cambiando, dependiendo de los datos que nos den. Puede ser que nos pregunten, si se acuerdan, aquí hicimos varios casos. En el primer caso calculamos, igual que en este, la fuerza electromotriz, pero nos daban la eficiencia. Pero calculamos la fuerza, el voltaje externo, pero nos daban la eficiencia. En el segundo, nos daban la fuerza electromotriz y nos pedían como calcular el voltaje externo y la eficiencia. Entonces, en este tercer caso, otra vez teníamos la fuerza electromotriz, pero no conocíamos la eficiencia y tampoco conocíamos el voltaje externo. Entonces, va a cambiar, siempre vamos a tener dos incógnitas al menos y una tercera que vamos a calcular en el camino. En este caso fue la corriente. Pero ahí va a estar, siempre van a ser dos incógnitas y vamos a tener que hacer uso de estos dos juegos de ecuaciones. Por un lado, el que nos permite calcular la relación entre los voltajes y por otro lado, esta fórmula de la eficiencia. Y desde luego la forma de calcular las potencias, ese es el punto que vamos a tener que estar usando. Esta presentación va a subir a Classroom, sí, nada más que en cuanto la termine, bueno, ya que la terminamos, la subo a Classroom para que la tengan y la puedan consultar. Estará, espero que sea el mismo cuando terminemos esta sesión. Es más, voy a hacerlo ahorita que terminemos la sesión para que no haya problema. Muchachos, nada más díganme, ¿hay alguna duda, pregunta o comentario? ¿Más? No, profe. No, No, profe, profe. gracias. Vale, entonces regálenme en el chat la palabra participación para registrar su participación del día de hoy. Y ya mañana empezamos con el tema de leyes de Kirchhoff. Vamos a dar la oportunidad aquí. Tenemos 2 minutitos todavía de esta sesión. Pueden registrar su participación con calma. Y tenemos trabajo para el miércoles. Les voy a poner aquí los problemas relacionados con este tema de la eficiencia para que los vayan realizando, vayan trayendo sus dudas a las siguientes sesiones. Y nada más. Muchachos, díganme si hay alguna duda, pregunta o comentario adicional. Lo atendemos y si no, pues nos estaremos viendo mañana en la sesión de las 7 de la mañana, de la madrugada. ¿No hay nada más? El examen dijo que es el 16. 16, viernes 16, de este viernes en 8. Ok, gracias. El viernes es 9, en 8 días después, el viernes 16 sería el examen. ¿Vale? Muchachos, si no hay nada más. ¿Perdón? Va a subir los videos, ¿verdad? Sí, nada más que los videos ya no puedo subir este fin de semana, pero el fin de semana próximo seguramente los voy a subir el viernes, a más tardar, para que Ok. estén disponibles. ¿Eu? Sí, gracias. Vale, muchachos, pues les agradezco su asistencia, que tengan excelente día, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, gracias. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Finalizo para todos, gracias.